Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 11, titulada El cristiano y el trabajo. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, en el cual leemos lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aprender a colocar el trabajo en su perspectiva adecuada es parte de la capacitación que la verdadera educación cristiana debe llevar a cabo con cada uno de nosotros. Se vuelve sumamente necesario asimilar el verdadero valor del trabajo para no convertirlo ni en una pesada carga ni en un ídolo más. En el estudio de esta semana nos ocuparemos en analizar el tema del trabajo, el papel que éste juega en la educación cristiana y la visión que tú y yo debemos tener sobre él. Existe un canto secular y popular muy propio de esta época navideña que en sus estrofas dice: el trabajo para mí es un enemigo, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. ¿Sabes? Esto se parece mucho a lo que el enemigo de Dios en forma de aquella serpiente le preguntó a Eva. ¿Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? Siempre mezclando la verdad con el error. El trabajo sí fue idea de Dios, pero nunca lo hizo como castigo. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Resultaría en un total absurdo pensar que habiendo preparado Dios una morada en la cual todo era bueno en gran manera y sin mancha ni asomo de pecado, colocara al hombre allí para castigarlo con un trabajo, ¿no te parece? A él no se le dio un castigo, se le encomendó una misión bien definida, para que lo guardara y lo labrase. El hombre había de usar sus facultades físicas y mentales para conservar aquel huerto en el mismo estado perfecto en que lo había recibido. Y de esta perspectiva, basada no en una percepción humana, sino en la misma palabra de Dios, estamos llamados a no perder de vista que el trabajo es una más de sus bendiciones. Jesús mismo, su Hijo amado, laboró honestamente como aquel carpintero que proveía a otras personas con los implementos que resultaban como fruto de su trabajo. El trabajo no es tu enemigo, ni se hizo como castigo. Más bien será, como lo dice Isaías 65:21, una característica deleitosa de aquella tierra nueva en la que se edificarán casas, se plantarán viñas y se comerá el fruto de ellas. Trabajo. Es una palabra que no cuenta con un único significado. Por ejemplo, en economía, el trabajo es la cantidad de horas que dedica una persona para hacer una actividad de índole productivo. En física, el trabajo se asocia a una fórmula que indica que se trata de la fuerza aplicada a un cuerpo multiplicada por el desplazamiento de éste. Pero para la gran mayoría, el trabajo no es más que aquel conjunto de actividades remuneradas o no, y que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema o producir algún bien o servicio para atender una necesidad humana. Posiblemente en alguna ocasión alguien te preguntó:
¿por qué trabajas? Y tu probable respuesta habrá sido, ¿por necesidad? O, si no trabajo, no como. Eclesiastés 3:13 nos recuerda que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Pero cuidado, una cosa es que comas, bebas y goces del bien que viene como producto de todo tu trabajo. Y otra cosa diferente es que trabajes y trabajes y trabajes solamente para comer, beber y gozar. Necesitamos aprender a trabajar a la manera de Dios. Ver al trabajo como algo más que una necesidad económica o como un medio para satisfacer simplemente nuestros gustos y preferencias. Génesis capítulo 3, verso 19 nos presenta una cara o faceta muy particular del trabajo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se expresa aquí el arduo esfuerzo que había de añadirse a la gravosa vida del hombre luego de la entrada del pecado, incluso asociando ese esfuerzo continuo con el final de nuestros días en este mundo. Desde la caída de Adán y Eva, todo lo que gane el ser humano en esta tierra se podrá alcanzar solo mediante un esfuerzo. Pero con todo y esto, debemos reconocer que el trabajo fue en realidad una bendición con disfraz. Porque detrás de ese disfraz, que nos hace verlo muchas veces como una pesada carga o como algo gravoso, se esconde el verdadero objetivo de Dios. Porque al final de cuentas, el esfuerzo y el trabajo terminan desarrollando el carácter del ser humano, enseñándole humildad y a ser un colaborador con Dios. Sí, porque el trabajo bien entendido se convierte en un precioso ministerio a través del cual podemos, mediante las habilidades que nuestro Creador y Sustentador nos ha impartido, suplir las necesidades de muchos. No solo a nivel de necesidades físicas, sino a nivel de necesidades espirituales. A todo aquel conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado, es a lo que se le llama disciplina. Veamos. Sin importar si se trata de un trabajo de oficina, de campo, en el hogar, en la universidad, la pregunta es, ¿hay que ser disciplinados en nuestros trabajos? Por supuesto que sí, porque si no cumplimos esas reglas o normas o no lo hacemos de manera constante, el resultado de nuestro trabajo no será el esperado. En esta vida, Dios nos ha dotado a todos de la capacidad de hacer. Y en ese sentido, nuestras manos son el símbolo del medio utilizado para poner en práctica dicha capacidad. Cuando en el Salmo 90:17 leemos que la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, y luego repite, sí, la obra de nuestras manos confirma, el salmista se está refiriendo no solamente a aquellas tareas comunes de la vida cotidiana, sino también a los deberes profesionales y vocacionales con los cuales nos ganamos el sustento diario. La repetición de la plegaria al final del verso destaca también el deseo de quien escribe, inspirado por el Espíritu Santo, para que Dios lo ayude a realizar su obra, su trabajo, de tal modo que pueda coincidir con la voluntad divina. Tal debe ser nuestra plegaria y deseo también. La obra de nuestras manos debe ser una bendición para los demás. El apóstol Pablo no solamente mencionó este principio, sino que igualmente lo puso en práctica, tal como lo hizo saber en aquella reunión en Mileto con los ancianos de Éfeso al decir:
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Estas manos me han servido. Esta expresión demuestra la costumbre de Pablo de trabajar para sostenerse. Él había trabajado en Corinto con Aquila y Priscila en su oficio de hacer tiendas, y previamente lo había hecho también en Éfeso y Tesalónica. Trabajaba no solo para sostenerse él, sino para ayudar a algunos de sus compañeros que lo necesitaban, entre los cuales muy probablemente estuvo Timoteo con sus frecuentes enfermedades. Nosotros también estamos llamados a aplicar estos principios en nuestra vida diaria al trabajar, haciendo nuestra una oración como la de Nehemías en el capítulo 6, verso 9. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Toda obra maestra, ya sea en el campo de las artes, de la arquitectura o de cualquier otra, requiere de, entre muchas otras cosas, de una muy importante para convertirse en lo que se espera que se convierta, y es el nivel de detalle que se le impregna. A la vez, la atención al detalle que el creador de la obra aporta mostrará el espíritu de excelencia para producirla. En la vida secular y hablando del trabajo, ¿cuál es el más reconocido y mejor remunerado? Pues aquel que se ha llevado a cabo con el máximo nivel de excelencia y no aquel que se realizó por salir del paso o de la obligación, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo sé que en realidad muchas veces no sucede así en tu trabajo, pero esa debería ser la norma, ¿no te parece? Tú puedes ser un experto en lo que haces o fabricas, pero si descuidas el nivel de detalle y el espíritu con que lo haces, muy probablemente el nivel de excelencia en el resultado de tu trabajo también se verá descuidado. Dios no le indicó a una persona inexperta que construyera un tabernáculo para él. Se lo indicó a un experto, porque Moisés había armado tiendas y carpas la mitad de su vida. Moisés pudo haberlo hecho en un instante, pero se habría sacrificado mucho de aquel detalle y excelencia que se requería para ese trabajo. Se estableció por parte de Dios un diseño impecable, con materiales de la más alta calidad y con detalles tan impresionantes como el hecho de aportar una larga lista de cómo fabricar cada mueble en su interior. ¿Y todo por qué? Porque el trabajo y su resultado debía ser excelente, sobresaliente. Cuando en tu trabajo secular tú sientas que la norma y las expectativas están colocadas muy por arriba, muy alto, no te desanimes, porque al caminar con Dios, Él mismo proporcionará no solo el ímpetu, sino también los recursos para poder alcanzar esa norma. Y si esto lo llevamos al campo de nuestra vida espiritual, de nuestro vivir y trabajar para Cristo, ¿crees que sería diferente? Pues no. Dios mismo nos proporciona el ímpetu y las herramientas para trabajar. Pero no cometamos el error de colocar nuestra humanidad y nuestra pecaminosidad como una excusa para llevar a cabo una tarea o un trabajo sin la máxima dedicación, ya sea que se trate de nuestro trabajo secular o de nuestro trabajo para Dios. Él siempre espera que tú y yo nos desempeñemos de la mejor forma, aprovechando todas aquellas habilidades naturales y dones espirituales que Él mismo nos ha otorgado en su gran amor y misericordia. Y, sobre todo,
espera que no olvidemos para quién trabajamos. Colosenses 3, 23 y 24 nos recuerda: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La próxima vez que realices un trabajo, ya sea secular o dentro de la iglesia, no olvides que tu norma de servicio y tu propósito final es agradar no a los hombres, sino a aquel que demanda de ti la excelencia en tu trabajo. Nuestro propósito debe ser siempre agradar a Cristo. Poner cuidado al nivel de detalle y al nivel de excelencia en nuestro trabajo es primordial. Pero si descuidamos el nivel de espiritualidad, aquellos primeros estarán únicamente orientados a la satisfacción personal y a quedar bien con los demás. Veamos. Si hace frío, tú te vistes con un suéter o un abrigo. Si hace calor, tú te vistes con ropa cómoda y un tanto ligera. Si estás en tu trabajo, pues te vistes con la ropa adecuada para él. Es decir, te colocas una vestimenta de acuerdo a la ocasión, pero luego te desprendes de ella y cambias por la otra, ¿no es cierto? Como cristianos, sí, como seguidores de Jesús, ¿qué tipo de vestimenta utilizamos? Y no me estoy refiriendo a la vestimenta física, me estoy refiriendo a la vestimenta espiritual. ¿Acaso hay vestimenta espiritual para estar en casa? ¿Otra para estar en la iglesia? ¿Otra para ir de compras? ¿Y otra para ir a trabajar? Recordemos lo que nos dice Dios en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te has dado cuenta de que fruto está en singular, pero más atrás en el verso 19, obras está en plural? No hay sino un solo fruto del Espíritu, y ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas. En otras palabras, todas esas virtudes deben estar presentes en la vida del cristiano independientemente de que haga frío o calor, independientemente de que estés en la casa o en la iglesia, independientemente del trabajo que estés llamado a cumplir. La espiritualidad en el cristiano crea a un nuevo ser que manifestará cada una de esas virtudes en cualquier faceta de su vida, incluyendo la del trabajo. Y ojo, ese cristiano no podrá decir que da el fruto del Espíritu, singular, si falta una tan sola de esas gracias o virtudes. En cambio, qué sencillo es ser calificado con los que practican las obras de la carne, cuando lo único que se necesita para eso es que en tu vida se presente uno tan solo de los malos rasgos descritos en los versículos 19 al 21. Adulterio, fornicación, celos, iras, contiendas, etc. La espiritualidad es un estilo de vida, sí, porque se necesitan todas las virtudes cristianas para que una persona sea un verdadero seguidor de Cristo. Pero basta una sola de las obras de la carne para que el que la practica sea calificado como seguidor del enemigo de Dios. El trabajo y la espiritualidad no pueden separarse. Y es por esto por lo que el Señor ahí mismo en Gálatas 5, pero ahora en el verso 25, nos hace el llamado a que, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si realmente hemos aceptado la conducción del Espíritu Santo,
Demostrémoslo de manera efectiva en todas y cada una de las dimensiones de nuestra vida diaria, incluyendo el trabajo. Las Sagradas Escrituras siempre nos han hecho el llamado a llenar nuestras vidas con la presencia de Dios. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Se nos invita a que en lugar de llenarnos con aquellas cosas de este mundo que podrían estarnos embriagando, tal como puede hacerlo el vino, antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Nuestra vida espiritual tiene un rol que desempeñar, pero ese rol no está restringido a una sola faceta de nuestra existencia en este mundo. Es decir, nuestra vida religiosa, nuestra vida espiritual no puede limitarse a un día sábado por la mañana en el templo de reunión o a una sala de Zoom a través de una conexión virtual. Con algunos de los aspectos en nuestra vida diaria resulta muy recomendable separar y delimitar, como en el caso del trabajo en la oficina y las actividades familiares en el hogar, porque en tiempos normales, llevar trabajo a casa puede redundar en algún tipo de interferencia. Pero en términos de nuestra vida espiritual, la palabra de Dios nos deja muy en claro la manera en la que tú y yo debemos trabajar. En 1 Corintios 10:31 se nos exhorta: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La salud y el carácter deben ser protegidos. Lo que se come y se bebe es de gran importancia en relación con la conservación de la salud, pero aquí la orden se amplía para incluir todas las acciones y los planes de la vida. La religión de Cristo tiene que ver con todos los asuntos del hombre, ya sea en lo físico, en lo mental o en lo espiritual, ya sea en tu vida familiar, social o laboral. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo lograr esa continuidad de nuestra vida espiritual en cada faceta de nuestras vidas? He allí la importancia del concepto de mayordomía, asociado al del trabajo. Porque aquí, al igual que con la orden de 1 Corintios 10:31, el concepto no está restringido a las responsabilidades financieras únicamente, sino que el llamado es a administrar de manera responsable la adquisición y la utilización de todos aquellos recursos disponibles. ¿Con qué recursos te ha bendecido Dios? ¿Tiempo? ¿Energía? ¿Talentos? ¿Dinero? Que todo lo que hagamos con lo que Él nos ha dado sea para su gloria. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. El trabajo no lo hizo Dios como castigo. Qué importante es leer las Sagradas Escrituras con la dirección del Espíritu Santo. Cuando en Génesis 3:17 Dios pronuncia su sentencia ante Adán y Eva, debemos notar muy bien que no maldijo ni a uno ni a otro, y tampoco maldijo el trabajo. Tan solo fueron pronunciadas maldiciones sobre la serpiente y la tierra. La orden de labrar y guardar el huerto del Edén fue dada mucho antes de la entrada del pecado y del pronunciamiento de la sentencia divina, porque habiendo preparado Dios una morada perfecta para el hombre, a quien había creado, lo colocó en ese huerto para enseñarle que la perfección con la cual salió la creación de las manos de Dios no excluía la necesidad de cultivar, es decir, el trabajo humano. Número 2.
Todo buen trabajo está asociado a disciplina y excelencia. Tú puedes decir perfectamente que un día fuiste al trabajo y no hiciste nada, pero jamás podrás decir que trabajaste sin hacer nada. El trabajo guarda relación con aquella capacidad de hacer que todos poseemos y podemos poner en práctica a lo largo de nuestras vidas. En su misma palabra, Dios nos invita a que todo lo que nos viniere a la mano para hacer, lo hagamos según nuestras fuerzas. Y si todo lo que hagamos de esa manera lo hacemos no para el agrado de los hombres, sino para la gloria de Dios, puedes estar seguro y segura de que las fuerzas que falten las aportará el Todopoderoso. Y número 3. Apliquemos mayordomía a nuestra vida espiritual. Qué importante es, en lugar de colocar nuestro punto de atención en separar y restringir nuestras actividades, más bien colocarlo en administrar de forma responsable y adecuada todos aquellos recursos que Dios mismo nos ha otorgado, para que, sin importar la actividad que llevemos a cabo, sin importar aquello en lo que trabajemos, lo hagamos todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que la vida de trabajo y cuidado que en lo sucesivo sería el destino del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la degradación del pecado. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.